Nuestro tema es de criterios de divisibilidad. ¿Qué es eso de los criterios de divisibilidad? Resulta que los criterios de divisibilidad son reglas que me pueden ayudar a determinar cuando un número yo lo puedo dividir en 2 partes iguales, en 3 partes iguales, en 5 partes iguales o en 10 partes iguales. Nosotros por ahora solamente vamos a estudiar esos 4 criterios de divisibilidad. Entonces, nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una pregunta, dice, ¿cómo organizar las siguientes cantidades por sus criterios de divisibilidad? 204, 45, 720, 507. Pero lo vamos a hacer sin tener que hacer las divisiones, entonces esos criterios o esas reglas nos van a ayudar bastante. Vamos a mirar cuando un número es divisible por 2. Un número, cualquier número, por grande que sea la cifra o menor que sea, es divisible en 2 partes si esos números terminan en cifra par o en 0. ¿Qué quiere decir? Si esos números terminan en 2, 4, 6, 8 o en 0. Entonces aquí ya podemos empezar a clasificar, ¿cierto? 204, miren, termina en cifra par o en 4, o termina en cifra par, que es el número 4. Entonces decimos que sí es divisible por 2, ¿cierto? Cuando un número es divisible por 3, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18. O sea, son todos los productos que resultan de multiplicar el 3 por cualquier número. O sea que tenemos que tener muy presente la tabla del 3. Como dice que es la suma de sus dígitos, entonces yo tendría que venir a sumar, miren, es el 204. Tendría que sumar el 2 más el 0 más el 4. ¿Cuánto me da esto? 2 más 0 es 2 y 2 más 4 sería 6. Y miren, 6 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6. Lo que quiere decir que 204 efectivamente también es múltiplo de 3. Y ya lo comprobamos, ¿cierto? Ahora por 5, todo número es divisible por 5 si su cifra, su última cifra, su último número termina en 0 o en 5. Y aquí nos damos cuenta que el 204 no termina ni en 5 ni en 0, entonces no es divisible por 5. ¿Y cuando un número es divisible por 10? Cuando su cifra termina en 0. Ese es el más fácil. Si su cifra termina en 0, yo lo puedo dividir en 10. Como aquí tengo es un 204, el 204 no es divisible por 10. Ahora miremos 45. ¿Será que 45 cumple el criterio de divisibilidad por 2? Miremos. Termina en 5, no termina en cifra par ni en 0, lo que quiere decir que no es divisible por 2. Vamos a mirar si es divisible por 3. Y esta de por 3 es, la divisibilidad por 3 es la que requiere un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque tenemos que venir a sumar sus dígitos. 4 más 5 será igual a 9. Y 9 es múltiplo, el resultado de esa suma es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Lo que quiere decir que efectivamente 45 sí lo voy a poder partir en 3 partes iguales o dividirlo en 3 partes iguales. Ahora, divisibilidad por 5, cuando su número, su última cifra termina en 5 o en 0. Y vemos acá que 45 termina en 5, entonces sí es divisible en 5. ¿Cuándo es divisible por 10? Cuando su última cifra termina en 0. Y nos damos cuenta que no se cumple porque esa cifra termina en 5. ¿Listo? Ahora vamos con el 720. 720 termina en 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple el criterio de divisibilidad por 2, porque dice que todo número terminado en 0 o en cifra par lo puedo dividir en 2 partes. Perfecto. Cuando un número es divisible por 3, cuando la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3, entonces yo vengo y sumo 7 más 2 más 0.
7 y 2, 9, y 9 más 0 es igual a 9. Y 9 es múltiplo de 3, lo que quiere decir que también esa cifra yo la voy a poder dividir en 3 partes iguales. Termina en 0 y cumple el criterio de divisibilidad por 5 y por 10. ¿Por qué por 5? Porque la cifra de terminar en 0 o en 5 y sí cumple. Y en 10 porque termina en 0. Recordemos que todas las cifras que terminen en 0 yo las voy a poder dividir en 10. Muy bien. Ahora miremos aquí el 507. Esta cifra termina en 7, no termina ni en cifra par ni en 0. Lo que quiere decir que no la voy a poder dividir en 2. Miremos a ver si sumando sus cifras me da múltiplo de 3 para yo dividirlo en 3 partes iguales. 7, 5 más 0, 5, y 5 más 7 será igual a 12. Ese resultado es el que yo voy y miro si es múltiplo de 3 y efectivamente yo encuentro que 3 por 4 es igual a 12. Lo que quiere decir que sí es divisible por 3. No termina en 5 ni en 0, lo que quiere decir que no es divisible en 5 y tampoco es divisible en 10. Y esa es la forma en cómo nosotros podemos clasificar números de acuerdo a su criterio de divisibilidad sin tener que hacer las divisiones. Es muy importante que estudiemos, repasemos y tomemos los apuntes de cuándo un número es divisible por 2, por 3, por 5 o por 10. Muchas gracias.